Permiso. Entonces, ay, ¿dónde están? Y- y- este, enviar. Están. Entonces, el ejemplo que les voy a dar ahorita está en la página. Aquí en la página se van a la carpeta de a la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C. Ahí en la carpeta de sockets en C, van a encontrar, van a encontrar varias carpetas. La gran mayoría de esas carpetas que tengo aquí tienen los mismos ejemplos, solo que utilizando direcciones socket addressing. Y acuérdense que al inicio de los sockets en C les dije que esa estructura no la estábamos usando porque no es transparente a la pila de protocolos. O la configuras en el dominio FINET para IPv4 o la configuras en el dominio FINET para IPv6, pero solo sirve para una sola pila. Entonces, por eso de ahí nos metimos aquí a la carpeta que dice IPv4 y IPv6, donde están varios de los mismos programas, solo que están usando la estructura socket addressing, que sí es transparente a la pila de protocolos para IPv4 y para IPv6. Es la única diferencia, ¿no? Entonces ahí nos vamos a la carpeta que dice flujo y ahorita vamos a ver el que dice envía estructura C del cliente, punto C, y envía estructura servidor, punto C, ¿no? Estos dos. Ahí. Estos son los que vamos a ver ahorita, por si los gustan descargar y probar ya después ustedes. Para que los puedan probar, lo único que necesitan es configurar una dirección IPv6, porque como usa las dos pilas de protocolos, pues necesita que estén configuradas las dos pilas, ¿no? Entonces necesita que tengan configurada dirección IPv4 y que tengan configurada dirección IPv6. Y de direcciones IPv6 necesita que sea una dirección global. Entonces, si los quieren probar, lo único que van a requerir es configurar una dirección IPv6 que es global. Y si están corriendo el programa desde Windows, por ejemplo, aquí que nada más, como yo que desde Windows nada más le instalé la maquinita virtual esta del Ubuntu, el WSL, la configuración de la tarjeta de red de Linux se hace desde Windows, toma por default los parámetros que configuran desde Windows. Entonces ya lo único que tendrían que hacer es desde el panel de control. Desde ahí se van a la opción que dice redes e internet. De ahí se van a la que dice centro de redes y recursos compartidos. Y de ahí se van al lado izquierdo donde dice cambiar configuración del adaptador. Y ahí seleccionan la tarjeta de red que estén usando. En mi caso estoy usando la inalámbrica. Y le dan botón derecho, propiedades. Y ahí les va a mostrar las dos pilas de protocolos, tanto la de IPv4 como la de IPv6. La de IPv4, la de IPv6 también, pero no les está dando una dirección de alcance global. Entonces, para que tenga una de alcance global, lo único que necesitan es que tenga el prefijo 2001. Y eso es todo. Ya teniendo ese prefijo, ya le cambié. Para que tenga la dirección de alcance global, pues nada más le ponen un 2001 y ya después lo demás le ponen una dirección IPv6 mide 16 bytes. Entonces ahí con el 2001 ya tenemos 2 bytes. Cada dígito es un nibble, es medio byte. Entonces ahí hay 2 bytes, necesitamos 16. Como soy flojo para escribir 16 bytes, pongo 2 puntos para indicar que todo lo demás son ceros. Y y ya le puse cualquier dirección ahí y la longitud de prefijo para direcciones de unidifusión es de 64 bits. Y en este caso, pues no estoy especificando una puerta de enlace, nada más estoy dejando eso.
Y ya con eso. Y esa misma dirección que ustedes hayan puesto ahí en Windows, si ustedes lo revisan desde acá, desde Linux, desde aquí, con el comando ifconfig, pues ustedes van a ver que en este momento no me está marcando dirección porque como la modifiqué, ya ven que se lo volé, solo me está marcando la de... Ah, no, no, sí, ya aquí me la está poniendo. Aquí aparece, miren, la 2001, la que agregué, y si se fijan, me está dando el alcance, que aquí dice que es de alcance global. ¿Sí se fijan? Y también ahí ya depende de su proveedor de servicios de Internet. Por ejemplo, el año pasado y hasta gran parte de este año, mi proveedor de servicios de Internet, que es el Infinitum, no me estaba dando direcciones de alcance global en IPv6. Y ahorita, si se fijan, nada más me daba de este tipo, que son de tipo alcance a nivel de host, a nivel de sitio y a nivel de enlace, ¿no? Pero ahorita sí ya me está dando varias direcciones de alcance global. Me está dando la que yo puse, más estas otras dos, más estas otras dos. O sea, ya es cosa de que revisen si ustedes ya tienen direcciones de alcance global en IPv6, pues ya no hay problema, ya no tendrían que configurarla. Si no les da, pues sí tienen que configurar. ¿Sí queda claro? Sí, vale. Bueno, entonces, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es un cliente, se va a encargar de mandar una estructura de datos al otro lado de la comunicación, que es el servidor. Entonces, empezamos incluyendo las bibliotecas que hemos estado ocupando. Ya habíamos dicho, la biblioteca NDB la vamos a usar porque de ahí viene el prototipo de la función getNameInfo, para extraer la dirección IP y el nombre calificativo y el número de puerto del cliente. También el prototipo de la función getAddressInfo, que es la que estamos usando para validar dirección IP, validar el puerto y que queden precargados en la estructura de dirección que se va a utilizar. La función freeAddressInfo para liberar la memoria asociada a la lista ligada de las estructuras de direcciones que nos devuelve la función getAddressInfo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso usamos esa biblioteca. La biblioteca in.h, donde vienen prototipos de funciones que también estamos utilizando, como las funciones para convertir de formato de host a formato de red y viceversa, el host to network y el network to host, para cuando estamos mandando datos numéricos. La biblioteca string.h, donde vienen igual prototipos de funciones para trabajar con cadenas, como en nuestro caso las funciones memset y vzero que estamos utilizando, o getLine cuando lo hemos ocupado. La de entrada y salida estándar, que nos brinda prototipos de funciones básicas como printf o perror para imprimir errores en la salida de error estándar. La de stdlib, que nos brinda igual prototipos de funciones para hacer cambios de formato entre tipos de datos y poder finalizar también la ejecución de un programa si se requiere. La de types, donde vienen tipos de datos, que como por ejemplo el tipo de dato, el int, el float, el size t, el socket length, etcétera, etcétera. Pues ahí vienen, ¿no? Y esta también la requiere la función exit, al igual que stdlib, ¿no? Requiere las dos bibliotecas. Entonces, como vamos a mandar una estructura de datos, necesitamos tener la definición de la estructura en los dos lados, tanto donde se va a tomar el dato y se va a serializar, como donde se va a recibir y se va a deserializar. Pues en este caso es un dato muy sencillo, de hecho es el mismo que les puse en las diapositivas, nada más son tres campos que conforman a mi estructura, dos cadenas y un dato numérico. Entonces, este es lo que se va a mandar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces ya en la función principal, en el main,
Empezamos declarando, como es un cliente, pues necesito declarar el descriptor del socket del cliente, ¿no? Que es esa variable que dice CD, el client descriptor o el descriptor del cliente. Una variable que se llama N para saber cuántos bytes se pudieron mandar por el socket. Una variable que dice RV, que es para saber si se encontró al menos una estructura de datos en mi máquina por parte de la función getAddressInfo, que es la que la va a utilizar, va a devolver el valor de retorno ahí. Y y una variable que dice OP, que es para pagar una opción de socket, que en este caso es para pagar la opción de socket IPv6 only, ¿no? Luego, pues tengo aquí la definición del puerto en el que se supone que va a estar corriendo el servidor al que me voy a conectar, que es el puerto 8000. Acuérdense que con la función getAddressInfo requiero pasar los parámetros de dirección IP y número de puerto en formato de cadena. Entonces, por eso tengo que declarar como cadenas el puerto y la dirección. Entonces, aquí está el puerto declarado como cadena y abajo igual tengo la dirección declarada como cadena. Como voy a utilizar la estructura address-info, pues podría utilizar dirección en IPv4 o dirección IPv6, da igual, soporta las dos pilas. En este caso lo tengo con IPv6, pero pues igual lo pudieran haber puesto con IPv4. Luego, vamos a requerir, como vamos a hacer el envío de un dato a través del socket, pues requiero hacer el fflush, ¿no? Para cerciorarme de que el dato haya sido enviado, pero el fflush trabaja con descriptores de archivo, no con descriptores de socket, entonces necesito relacionar el descriptor del socket con un descriptor de archivo, y por eso es que creo un descriptor de archivo. Aquí este programa, el error que tiene, y que acabo de ver, es que pues tengo declarados dos descriptores de archivo y realmente nada más necesito uno. ¿Por qué tengo declarados dos? Porque antes de hacer este programa hice otro que se encargaba de mandar archivos, que es el que vamos a ver después de este. Entonces, para el otro sí necesitaba dos descriptores de archivos, y como para este nada más hice un copy-paste y nada más modifiqué lo que quería modificar para mandar la estructura en vez de un archivo, por eso quedaron ahí los dos descriptores de archivo, pero realmente nada más se requiere uno. Al rato lo borro. ¿Qué más? Vamos a declarar nuestra estructura de tipo address-info, que es la que vamos a configurarle los campos que requerimos para crear nuestro socket. Tenemos que especificar el dominio, que va a ser el dominio de Internet para la pila de protocolos TCP/IP. Entonces, tenemos que especificar el tipo de socket, ¿está? Que va a ser el socket de flujo. Tenemos que especificar qué protocolo de transporte va a llevar el socket de flujo. Entonces, le dejamos el comodín para que el sistema operativo elija cuál es el protocolo de transporte adecuado para un socket de flujo. Invocamos a la función getAddressInfo para validar que tanto la dirección IP como el número de puerto que vamos a usar para conectarnos al servidor, pues sean válidos, que estén dentro del rango, ¿no? Una dirección IP que cada uno de sus 4 bytes, o en este caso de los 16 bytes, vayan en el rango válido, ¿no? Por ejemplo, una dirección en la pila de IPv4, ¿cuál es el rango válido de cada byte? Del 0 al 255. Y para IPv6, pues en el caso de IPv6, estás manejando nibbles bueno, lo estamos poniendo la dirección en hexadecimal, y cada nibble tiene un valor entre 0 y la F, ¿no? Entonces es lo que se valida para la parte de la dirección IP, y que no le vayas a poner más de 16 bytes en el caso de IPv6 o más de 4 bytes en el caso de IPv4, ¿no? Y en el caso del puerto, pues que sean un puerto válido, que esté en el rango de entre el 0 y el 65.535, ¿no? Entonces, lo que también estamos pasando como parámetro la estructura, que ya trae especificados los parámetros del tipo de socket que se va a desear crear, y donde nos va a devolver el inicio de la lista ligada en caso de que se encuentre al menos una estructura de direcciones válida que podamos utilizar para crear nuestro socket. Entonces, validamos, bueno, recorremos la lista ligada nodo por nodo, tratando de ver con cuál de las estructuras de direcciones que nos devolvió la función getAddressInfo se puede crear el socket. Entonces, si sí se puede crear el socket, pues a continuación, lo que seguiría sería modificarle las opciones de socket. Acuérdense, cuando estoy creando un servidor, al menos tengo que habilitar la opción de socket SO reuse address,
¿Por qué? Porque con el servidor yo tengo la necesidad de que siempre esté escuchando el mismo puerto. Cuando estoy creando un cliente no tengo esa necesidad porque realmente un cliente puede correr en cualquier puerto y no hay problema, porque el cliente no recibe conexiones de nadie, pero el servidor sí. Entonces necesito estar escuchando el puerto a donde el cliente se va a conectar. Entonces por eso es que ahí sí necesito habilitar la opción de socket, el de reuse address, ¿no? Aquí no, por eso no está habilitada. Y luego está esta otra opción de socket, esta de aquí, que es la que tendríamos que apagar, la de IPv6, V6 only o IPv6, V6 only, como le quieran decir. Esta opción de socket no siempre tiene que estar apagada. ¿De qué va a depender? Depende de la distribución de Linux que estén utilizando. Ajá. Hay distribuciones muy básicas de Linux en las que no se habilitan las dos pilas nada más con trabajar con una. Entonces, por ejemplo, hay distribuciones de tarjetas de desarrollo que, que por default nada más trabajan con una sola de las dos pilas, la de IPv4 o la de IPv6, y si habilitas la de IPv6, se deshabilita la de IPv4. Entonces, les digo, dependiendo de la distribución de Linux que estén usando, a lo mejor sí va a ser conveniente pues hacer ese paso adicional de apagar esa opción de socket para que los deje trabajar con las dos pilas de protocolos IPv4 e IPv6 a la vez. De otra forma, nada más les permitiría trabajar con una. En el caso de la distribución que yo estoy usando aquí, que es Ubuntu, pues no hay problema, no lo necesita. Por eso, por lo general, bueno, ni siquiera la doy, ni siquiera ejecuto esa instrucción de apagarle esa opción de socket. Pero si lo requiriera, pues nada más bastaría con quitar ese comentario y apagar esa opción de socket. Pero entonces ya tenemos creado nuestro socket que sigue, pues conectarnos al servidor. Para conectarnos al servidor, nosotros previamente en la función getAddressInfo, que está acá arriba, ya validamos y precargamos la dirección IP y el puerto del servidor al que nos vamos a conectar. Entonces, esa dirección IP y ese puerto ya quedaron precargados en las estructuras de direcciones que nos devolvió la lista ligada como retorno de la función getAddressInfo, ¿no? Entonces, a la hora de que hago el connect, si se fijan, a la hora de que invoco la función connect desde el descriptor del cliente, pues yo ya nada más le estoy pasando la estructura de direcciones, tal cual, ¿no? Que contiene la dirección y el puerto. ¿Por qué? Porque los datos ya quedaron precargados cuando yo invoqué a la función getAddressInfo, la dirección y el puerto. Entonces, de esa estructura de direcciones que estoy validando aquí en el for, de esa estructura de direcciones, ya estoy tomando de ahí la dirección y el puerto y el tamaño de la estructura de direcciones, que es lo que necesito para invocar a la función connect. Si sí se puede conectar, pues ya me salgo del for, ya no tengo necesidad de seguir recorriendo otras estructuras de direcciones. Si no se puede dar la conexión al servidor, entonces hago un continue, me recorro al siguiente nodo de la lista ligada y pruebo con la siguiente estructura de direcciones de las que se encontraron, a ver si con la siguiente sí puedo hacer todo completo, crear el socket y conectarme al servidor. Entonces, otra vez, si hubiera terminado de recorrer la lista sin encontrar una estructura de direcciones válida para poder crear mi socket y conectarme, pues simplemente termino mi aplicación. Si no es el caso, entonces ya tengo creado mi socket, ya se hizo el handshake, ya me conecté al servidor. Y entonces cuando imprimo aquí que ya está establecida la conexión con el servidor y libero la memoria asociada a la lista ligada que contenía las estructuras de direcciones. Entonces, insisto, voy a mandar datos a través del socket, esos datos van a quedar encolados en el buffer de datos de TCP. Entonces, acuérdense que el buffer de datos de TCP, pues no nada más tiene mis datos, tiene los datos de todas las aplicaciones que van por TCP. ¿Y cuántas aplicaciones quedamos que puedo tener por TCP al mismo tiempo en mi máquina? 65.536. Ajá, 65.536. Entonces, si yo quiero que los datos no tarden y de inmediato se manden, pues igual que en Java, hago un flush, ¿no? O flush, o como le quieran decir. Entonces, para poder hacer ese flush, pues hago esta asociación mediante la función fdopen de mi descriptor del socket con un descriptor de archivo para poder usar con este descriptor de archivo la función flush y que quede asociado directamente al descriptor del socket.
Entonces voy a mandar una estructura. ¿Qué tengo que hacer? Pues crear mi apuntador a la estructura, le reservo memoria dinámicamente y a partir de ahí ya nada más es cargarle los datos a esa estructura y mandarla. Entonces, esa estructura que habíamos visto acá arriba, ya habíamos visto que tiene 3 campos, 2 cadenas y un entero, un dato numérico. Entonces, vamos a empezar a llenar las cadenas. Declaro una cadena, que en este caso tiene un valor, bueno, un tamaño inicial de 30 bytes. Limpio esa cadena y le pido al usuario que ponga el primer dato, ¿no? Lo estoy leyendo aquí con getLine y lo estoy copiando en el primer campo de la estructura. Entonces, luego le pido al usuario que escriba el segundo dato, limpio mi cadena temporal antes de cargar con getLine el segundo dato y lo copio en la estructura. Y luego ya le digo al usuario que escriba el tercer dato, que es el dato numérico. En este caso es un entero, lo voy a poner acá, pero antes de ponerlo acá, primero lo tengo que acomodar en orden de red o formato de red. Quedamos que es el Big Endian. Entonces, leo mi dato, me cercioro de que se haya leído el dato y que haya quedado almacenado en la variable entera, simplemente haciendo el flush stdin. Y antes de cargar el dato a la estructura, pues lo pongo en formato Big Endian, aquí con la función host to network, ¿no? Y ya después ya nada más lo único que tengo que hacer es mandar el dato, ¿no? Y aquí lo estoy mandando. Hago mi write desde el descriptor del socket. Estoy mandando mi apuntador a la estructura, pero le estoy haciendo un cast para que se mande como si fuera una cadena. Y del otro lado lo voy a recibir como una cadena y lo voy a convertir con un cast a una estructura otra vez. A una apuntadora, a una estructura. Y ya, ¿no? Mando el dato, hago el flush y si ya no tengo nada más que hacer, cierro mi descriptor de archivo que está asociado al descriptor del socket, libero la memoria que pedí prestada tanto para la cadena temporal con la que rellené los campos de la estructura, como la memoria que pedí prestada para la estructura, cierro mi socket y termino la aplicación. Y ya. ¿Hasta aquí tienen dudas? Profesor, ¿podrías subir algunas líneas? Sí, tú me dices En el siguiente if, hasta dónde. un poco más. Cuando se obtiene la lista en get address info, ¿en dónde se guarda la lista? Aquí me va a devolver aquí la dirección donde inicia la lista ligada. Entonces aquí en Servinfo está almacenado el primer nodo, el inicio, la dirección donde está el primer nodo de la lista ligada. Por eso, en el segundo apuntador, por eso es que aquí estamos declarando 2 apuntadores. En este primer apuntador vas a obtener la dirección donde está la lista ligada que vas a recorrer y con este nodo la vas a recorrer. De hecho, lo que estamos haciendo aquí, estás inicializando el segundo apuntador al inicio de la lista ligada y en cada iteración ese apuntador se va a mover al siguiente elemento de la lista ligada. Aquí está. En cada iteración que se haga posterior hasta que llegues al final de la lista ligada. Ajá. Por eso aquí lo estás direccionando, para que te devuelva la dirección donde comienza la lista ligada. ¿Sí quedó más o menos? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces ese fue el lado del cliente. Ah, Profe, nada más se está mandando un dato de la estructura, ¿verdad? sí, bueno, se está mandando la estructura. Nada más estoy generando pues sí, un dato, ahora sí como dices, una sola estructura. Ok. Entonces, en este caso, pues igual vamos a empezar incluyendo todas las bibliotecas que se van a utilizar, que son las mismas que les acaba de decir hace rato. El servidor va a estar corriendo de puerto 8000 de TCP. Aquí también necesito tener la definición de mi estructura para poder reconstruirla a partir del cast. Tengo la definición del método principal del main.
declaro mi descriptor de mi servidor, otra vez, declaro una variable n para saber cuántos bytes se van a recibir desde el socket. Aquí sí declaro una variable para encender, en este caso v, para habilitar una opción de socket, que es la de reuse address. La de rb ya habíamos visto que es para obtener el valor de retorno de la función getAddressInfo, y la de OP sí es que necesitará pagar la opción de socket, la de IPv6 v6 only. Voy a declarar igual otra variable para medir el tamaño de la estructura de direcciones socket address storage, que es con la que se va a conectar el cliente, para saber qué tamaño tiene esa estructura de direcciones, si es de IPv4 o si es de IPv6. Voy a declarar dos cadenas para poder extraer en formato visualmente legible o leíble de dirección IP y de puerto del cliente que se conectó conmigo, porque acuérdense que en el formato que trae la estructura socket address storage no es humanamente leíble, viene serializado el dato, ¿no? Entonces no le voy a entender si lo veo. Y en cambio, si lo veo la representación en cadena, pues sí se entiende perfectamente la dirección IP y el puerto. ¿Qué más? En este caso yo nada más voy a recibir mi estructura, entonces aquí ni siquiera habría necesidad de tener este descriptor de archivo. Insisto, como hice un copy-paste del otro programa que es para mandar archivos, hay varias cosas que se me olvidó quitarle, ¿no? Nada más cosa de que lo depure. Aquí otra vez declaro mi estructura addressinfo y mis dos apuntadores, la estructura que es la que voy a configurar. Bueno, le voy a cargar los valores que requiero para crear mi socket, el dominio, el tipo de socket, que es socket de flujo, el dominio es de TCP/IP, para el dominio de Internet, el protocolo de transporte, que le pongo el 0 para que tome el que acomoda para el tipo de socket, que es de flujo, y como es un servidor que necesito asociar a un puerto en específico, tengo que avisar que voy a usar la función bind para asociar el puerto a un valor específico, prendiendo la bandera addressinfo passive con eso aviso, ¿no? Entonces, otra vez, invoco a la función getAddressInfo. Aquí en la función getAddressInfo, como es un servidor, y solamente voy a asociar el socket a un puerto local, no hay necesidad de validar la dirección IP, por eso lo pongo en nulo y solo valido el número de puerto. Especifico los parámetros de la estructura que rellené y donde quiero que me devuelva el inicio de la lista ligada. Entonces, otra vez, si sí encuentra algo la función getAddressInfo, si se encuentra alguna estructura de direcciones válida, me va a devolver la lista ligada, la tengo que recorrer, y con cada estructura de direcciones de la lista ligada voy a tratar de crear mi socket. En cuanto pueda hacerlo, pues ya todas las demás estructuras ya no me importan, ¿no? Con la que primera que se pueda, con esa me quedo. Entonces, creo mi socket, si no se puede, hago un continuo, me muevo a la siguiente estructura y sigo probando. Si sí se puede, pues ya modifico las opciones de socket que se requieran. Insisto, para el caso de Ubuntu no se requiere, no es necesario que deshabiliten la opción de socket de IPv6 v6 only. Bastaría con, de hecho no se necesita, ¿no? Pero lo dejo nada más por si acaso después lo corren en otra distribución de Linux, donde sí se requiera, pues ya ahí lo tienen. Entonces ya está creado mi socket, lo que sigue es intentar asociarlo al puerto 8000, que es el que estaba especificado, y que se especificó en la función getAddressInfo. Entonces, si sí se puede asociar el socket a ese puerto, pues entonces ya hago mi break para salirme del for, ¿no? Ya tengo lo que quería, que era crear mi socket y asociarlo al puerto 8000. Entonces ya no hay necesidad de seguir revisando con otras estructuras de datos, digo, de direcciones. Si no se puede, pues te mueves a la que sigue, ¿no? Y vuelves a tratar otra vez. Entonces, ya tienes el socket creado, ya está asociado al puerto 8000, pues ahora lo que sigue es abrir el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes, ¿no? Entonces con la función listen abrimos el socket para que comience a escuchar conexiones entrantes, y como no sabes en qué momento van a llegar los clientes, ni cuántos clientes vas a tener que atender, pues igual que en Java hacemos un forever, un ciclo de espera infinito, tratando de aceptar un cliente en cada digo, un accept en cada iteración. Entonces, en cada iteración, pues vas a declarar tu descriptor de ese cliente,
y aceptas la conexión. Ahí está, ¿no? Para aceptar la conexión, la dirección del cliente que se conecte contigo va a quedar almacenada en la variable esa que dice date address, que es de tipo socket address storage, y te va a devolver el descriptor del cliente. Ya nada más validas que el descriptor sea válido, o sea, que sea por encima de 0. Si no es válido, pues significaría que no pudiste aceptar esa conexión. Entonces, si sí se pudo conectar el cliente, pues vas a imprimir en formato de texto su dirección IP y su puerto de ese cliente que se conectó contigo. Entonces, con la función getNameInfo, extraes de la estructura socket address storage la parte de la dirección IP y la parte del puerto y los pones en formato de cadena. Luego vamos a recibir la estructura, entonces la vamos a almacenar temporalmente en esa cadena que está ahí, en esa que dice char B, ese arreglo que se llama B. Entonces tienes que tener una cadena lo suficientemente grande para que quepa lo que esperas recibir, ¿no? En este caso es muy grande para lo que se va a recibir, pero el chiste es que quepa, ¿no? Entonces, limpiamos esa cadena, hacemos la lectura desde el socket, validamos que sí se hayan podido leer los datos, que no haya habido un error de lectura o que no esté cerrado el socket del que estamos intentando leer, y ya que tienes el dato, pues ya está almacenado como una cadena, pero tú lo quieres como un apuntador, una estructura para poder acceder a los campos de esa estructura. Entonces declaramos nuestro apuntador a la estructura y ya nada más le hacemos el cast de la cadena que recibimos, el cast al apuntador a la estructura, y ya con eso ya accedemos a los campos de la estructura que recibimos desde el socket, ¿no? Y para extraer la información, lo único que tiene que considerar es que en los datos numéricos, como en este caso de aquí, es un dato numérico la edad, entonces primero lo aterrizamos a la arquitectura del procesador que tenemos en esa máquina, ¿no? Porque el dato asumimos que viene en formato de red, que viene en formato Big Indian, y lo estamos aterrizando al formato de nuestro procesador, que si tienes un procesador Intel, pues es un Little Indian, ¿no? Y ya recibimos lo que teníamos que recibir, ya no hay nada más que hacer, cerramos nuestro socket y pues ya, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Compilamos el servidor. Compilamos el cliente. Corremos el servidor. Dice que ya está esperando, que está esperando un cliente. Y desde acá corremos déjenme limpiar aquí. Corremos el cliente. Ahí. Ah, es que estoy en la carpeta Datagrama. Corremos el cliente, dice que ya se conectó. Como en el lado del cliente tenía especificada la dirección de IPv6, utilizó la pila de IPv6 y por eso del lado del servidor usó la pila de IPv6 para cachar la dirección del cliente, ¿no? Y no tomó la de IPv4. Si hubiera usado la de IPv4, hubiera tomado la pila de IPv4, ¿no? Y aquí ya simplemente relleno los campos y los mando, ¿no? A través del socket. Llegó como una cadena, se le hizo el cast a un apuntador a una estructura y pudimos acceder del lado del servidor a los campos de la estructura, ¿no? Y aquí están, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, déjenme terminarlo. Entonces, ese es otro ejemplo. Entonces, realmente ya vimos cómo mandar un dato compuesto, en este caso una estructura. Ya vimos cómo mandar texto en el
el caso del servidor de eco que hicimos la clase pasada. Vamos a ver ahora cómo mandar un archivo. Entonces vamos a... Profe, aquí Ajá, dime. las estructuras están definidas de los dos lados, ¿no? Ajá, En caso de que no sé, el servidor pues, reciba una estructura, pero pues que no esté definida. que recibe una estructura que siempre tiene que estar definida, porque de otra forma no, pues no la podrías, no podrías hacer la reconstrucción de los datos. O sea, sí recibirías el arreglo de bytes, pero a la hora de que lo quieras reconstruir, pues ¿a qué lo vas a reconstruir si no tienes la definición del dato ahí? ¿Sí es eso a lo que te refieres? Sí, Ajá. pero o sea, siempre está así, o sea, no sé, ya en la web así lo tienen, como que siempre tienen definidas las cosas así. O bueno, tienen como un Pues estándar. lo que tú Eso. necesitarías, pues no es que sea como un estándar, por lo general, por lo general la persona que hace el lado del cliente también hace el lado del servidor. Y te digo, y tiene las definiciones de los tipos de datos de los dos lados para que puedas hacer esa reconstrucción del dato cuando lo recibes, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Salvo que más adelante, cuando ya veamos ya otras interfaces de programación de aplicaciones, otras APIs, como es el caso de RPC o RMI, ahí sí ya te vas a dar cuenta de que sí ya pueden hacer cosas como lo que estás diciendo, ¿no? Que solamente del lado del servidor tengas el tipo de dato y del lado del cliente no. Pero para eso se tendría que implementar ya más código, como por ejemplo en el caso de RMI, que ya implementa más código a través de servicios como HTTP o como FTP para acceder a la definición del dato que tienes que descargarte y se lo descarga. En Java es bien fácil porque lo único que necesitas hacer es definir una variable de entorno que se llama codebase. Y con el codebase tú especificas qué protocolo se va a utilizar para acceder a la definición del dato y el URL. Y entonces, a la hora que el cliente quiere generar la instancia de esa clase, pues simplemente necesita saber con qué protocolo va a acceder a la definición de la clase y en qué dirección está el dato, ¿no? ¿En dónde está? Mediante el URL lo obtiene, ya se lo descarga, se descarga la definición de la clase y entonces ahora sí ya puedes generar la instancia, aunque tú no tengas la definición del dato del lado del cliente. O sea, insisto, se puede hacer, se podría implementar. Lo único que necesitaría sería agregar más líneas de código en las que tú necesitarías especificar mediante un protocolo de comunicación, que insisto, los más comunes son el HTTP y el FTP, para acceder a la definición del dato. Accedes a él, te lo descargas como si fuera un vil archivo y ya que lo tienes de este lado, pues ya puedes reconstruir lo que recibas, ¿no? Ah, ok. Sí, profe. Ajá, sale. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Profesor, solo una pregunta. ¿Para qué Dime, servía la parte de Linger o algo así? la opción de socket SEO-Linger es un temporizador de cierre de canal. Ahorita lo vamos a utilizar en el ejemplo que les voy a dar a continuación. Y ese temporizador de cierre de canal es necesario porque cada canal de comunicación que tú crees, o sea, cada socket que tú crees, pues nada más va a vivir mientras no lo cierres, ¿no? En el momento en el que lo cierras, pues deja de existir. Y entonces, si tú quieres sacar datos, pero ya no existe el socket, pues ya no se van a poder sacar esos datos de tu máquina. Ajá. Entonces, una vez que se invoca en este caso la función close, pues en este momento se inicia el proceso de cerrado del socket, de desasociación del puerto con ese proceso que lo estaba usando y demás, ¿no? Entonces, en lenguajes de programación como Java, como Python, como C Sharp, que son un poco más lentos que el lenguaje C,
ese tiempo que le toma, en el caso de Java, a la máquina virtual, hacer la interpretación del bytecode para aterrizarlo al lenguaje máquina y ejecutar las instrucciones, pues es más que suficiente para que se haga el envío de datos de los que está almacenado en el buffer de TCP. Entonces, en el caso de Java es muy raro que tengas que usar la opción de socket SO Linger o socket Linger. ¿Por qué? Porque por ese retrasito que agrega en la ejecución de las instrucciones, pues da tiempo para que se manden los datos que están encolados en el buffer, ¿no? Pero en lenguaje C no. El lenguaje C es muy rápido porque desde que tú compilas, se compila el lenguaje máquina. Entonces ya los datos, las instrucciones ahora que se ejecutan rapidísimo, ¿no? Entonces, si tú en tu aplicación escribes un dato imagínate que estás en la línea 20, en la línea 20 haces un write en el socket y en la línea 21 haces un close del socket. Pues a la hora de que se ejecute ese programa, pues se ejecutan rapidísimo esas dos líneas de código, esas dos instrucciones. Y entonces ya para cuando se quiere mandar el dato que estaba encolado en el buffer de datos, pues ya no existe el canal de comunicación y ya los datos no se van a mandar. Entonces, para evitar que ese tipo de situaciones se den, tienes que darle un chance al buffer a que se vacíen los datos que tiene antes de que se cierre el socket. Y entonces lo que haces es que habilitas la opción de socket linger, que es un temporizador de cierre de canal y que va a entrar en acción en el momento en el que se ejecute la instrucción close. Entonces, a la hora que le das la instrucción close, en lugar de que inmediatamente cierre el socket, en ese momento va a echar a andar el temporizador de cierre de canal para dar chance a que los datos que no se han mandado, pues se manden, porque si no ya no se van a mandar. Entonces, ya hasta que expira ese temporizador es cuando ahora sí se cierra el canal de comunicación y se finaliza ese proceso. ¿Sí, sí queda claro? Profesor, gracias. Sí. Entonces vamos a ver este ejemplo, que no sé si ya se los había dado, pero me dijeron que no, entonces ahí les va otra vez, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un servidor de socket de flujo bloqueante, que lo que va a hacer es mandar un archivo. Es algo así como lo que hacíamos en Java para mandar un archivo, ¿no? Entonces, las bibliotecas que vamos a utilizar, pues son exactamente las mismas, salvo dos. La de... Ahí, ya me moví acá. La biblioteca, mejor lo hago aquí. Ahí me quedó. La biblioteca sysstat, esta que está aquí, y la biblioteca libgen, que está acá abajo. Esas dos no las habíamos usado. En el caso de la biblioteca sysstat.h, para lo que la vamos a utilizar es para poder acceder a los atributos de un archivo, ¿no? Así como en Java, mediante la clase file, accedíamos a los atributos de un archivo, pues aquí los vamos a acceder mediante la biblioteca stat, que en este caso nada más lo usé para obtener el tamaño del archivo en bytes, que también lo podría haber obtenido de otra forma y ahorita vemos de qué otra forma, pero ya para rápido lo usé con la biblioteca stat.h y la biblioteca libgen lo utilicé para poder filtrar, dada la ruta, el nombre completamente calificado del archivo, o sea, con todo y directorios donde se encuentra, poder acceder únicamente a la ruta de directorios en donde está el archivo, no al nombre del archivo, sino solamente quiero la ruta en la que está, en qué directorio se encuentra. Entonces, con la función dirname, que se encuentra en la biblioteca libgen, pues te devuelve eso, ¿no? Dado el nombre calificado, te devuelve la ruta de directorios en la que se encuentra un archivo. Y con la función basename, te devuelve el nombre del archivo. O sea, es lo que te separa dado el nombre canónico a partir de ahí. Entonces, para eso vamos a usar esas dos bibliotecas, la de sysstat para el tamaño del archivo y la de libgen para obtener el nombre del archivo y la ruta donde está el archivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, en este caso, el servidor va a estar corriendo en el puerto 8001.
Luego tengo esta función que realmente ni siquiera la ocupé, pero para lo único que sirve es para determinar, dada una dirección, la pila que está usando esa dirección, si es de IPv4 o si es de IPv6. Es lo único que hace, ¿no? No hubo necesidad de usarla, pues por eso, pero por si acaso la tenía y por si necesitaba usarla. Para multicast sí se va a necesitar usar, para cuando lo veamos en multicast, pero ahorita todavía no llegamos ahí, ¿no? Yo creo la siguiente clase llegamos al multicast. Entonces, empezamos nuestro programa principal. Igual la misma receta de cocina que supongo que ya hasta se la están aprendiendo de ahorita de los ejemplos que hemos estado haciendo. Empezamos declarando nuestro descriptor del socket, en este caso el del servidor, que es el server descriptor o SD. Una variable n para saber cuántos bytes se están mandando. Esta v para que está igualada a 1, inicializada a 1 para poder encender una opción de socket, que es la opción de socket de reuse address. La RB para saber el valor de retorno de la función getAddressInfo y ver si sí se devolvió al menos una estructura de direcciones. La DOP igual a 0, pues estamos inicializando para cuando apaguemos la opción de socket, la de IPv6v6 only. O sea, esto es la misma receta de cocina que hemos estado utilizando. Las dos cadenas para obtener la dirección IP del cliente que se conectó y en qué puerto está corriendo. En este caso les decía de los dos descriptores de archivo. Aquí está el por qué, pues porque a partir de este programa hice copy-paste para el otro. Entonces, mi estructura address-info, donde voy a especificar los campos del tipo de socket que deseo crear, el dominio, el tipo de socket, el protocolo de transporte, prender la bandera passive, address-info passive, porque voy a usar la función bind para asociar mi socket a un puerto en particular, etcétera, ¿no? Entonces, declaro una variable de tipo struct stat. ¿Por qué? Porque quedamos que necesito medir el tamaño del archivo. Entonces lo voy a hacer mediante la estructura stat. Invoco a la función getAddressInfo, validando en este caso nada más el puerto en el que va a correr el servidor para ver que sea válido y que ya quede precargado en la estructura de direcciones que me devuelva la función getAddressInfo. Recorro la lista ligada tratando de encontrar una estructura válida para crear mi socket. Si sí encontré un socket, bueno, si sí pude crear ya mi socket a partir de alguna de las estructuras de direcciones que me da getAddressInfo, empiezo modificándole las opciones de socket. En este caso modifiqué dos opciones de socket. La de reuse address la encendí, le pasé un 1. La de IPv6v6 only la apagué, le pasé un 0. Después hago mi bind para asociar mi socket al puerto que quedamos que era el 8001, creo. Ahorita veo en qué puerto era. Sí, el 8001. Si verá, ahí está el 8001. Y ahí. Entonces, si ya pude crear mi socket y ya lo pude asociar al puerto que quería, pues ya rompo el ciclo del while, digo del forever, del for donde estoy recorriendo la lista ligada, libero la memoria asociada a la lista ligada. Esto nada más es si hubiera terminado de recorrer la lista ligada sin encontrar una estructura válida, pues terminó la aplicación, pero no fue el caso, ¿no? Entonces ya tengo mi socket, ya está escuchando el puerto 8001. ¿Qué hago? Pues empiezo a escuchar las conexiones entrantes. Yo no sé en qué momento se van a conectar conmigo, entonces por si acaso hago un ciclo de espera infinito. En cada iteración voy a aceptar un cliente. De hecho, aquí estoy aceptando el cliente. Aquí lo único que hago es declarar un descriptor para el cliente que voy a aceptar y de hecho aquí está. Entonces acepto la conexión del cliente, obtengo su dirección IP y su puerto de ese cliente que se conectó conmigo, los imprimo en formato de cadena, entonces mediante la función getNameInfo, accedo a los valores en formato de texto de la dirección IP y el puerto, asocio mi descriptor de archivo con el socket. ¿Por qué? Porque voy a estar mandando el contenido del archivo lo voy a estar mandando por el socket, ¿no? Y entonces quiero pues que se mande lo más rápido posible para usar el fflush, ¿no? Y aquí es lo que les decías de lo que me estaban preguntando de la opción de socket linker, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Como puede ser que el archivo que yo mande sea un archivo muy pequeño, puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, ¿no? No importa, lo voy a mandar por pedazos. Pero ¿qué pasa si el archivo es muy pequeño o qué pasa en la última iteración?
en el último pedazo, a lo mejor nada más el último pedazo que me faltaba mandar era de un byte. Entonces, como sea, en lenguaje C se ejecutan muy rápido las instrucciones. Entonces, si después de hacer la escritura de ese pedazo que faltaba del archivo o del archivo completo, si es que es muy pequeño, después hago el close para cerrar el socket, pues en ese momento los datos que hayan quedado encolados en el buffer, pues no se van a mandar posiblemente, ¿no? Entonces, para evitar que sucedan ese tipo de cosas, necesitamos habilitar la opción de socket SO Linger o socket Linger para que eche a andar un temporizador de cierre de canal. Entonces, para echar a andar esa opción de socket, necesito usar una estructura que se llama struct Linger, y esa estructura tiene dos campos. Tiene el campo Linger on off, aquí está, L on off, que si le pasas un 1, pues enciende la opción de socket. Si le pasas un 0, apaga la opción de socket. En este caso la quiero habilitar, entonces le paso un 1. Y el segundo campo, el campo Linger Linger, es el temporizador de cierre de canal. En este caso se mide en segundos. Entonces aquí le estoy diciendo que se tarde al menos 30 segundos ese temporizador y ya después cierre el socket. Entonces con la función setSocketOption les voy a decir que desde mi socket, que es el descriptor del cliente que acepté, va a modificar una opción de socket que se encuentra en la capa de socket, la socket layer, y que se llama socket linger, y le voy a pasar como parámetro la estructura que ya rellené aquí, la estructura linger, que habilita la opción de socket y lo fija a 30 segundos, y ya nada más le digo que esa estructura tiene este tamaño, ¿no? El size of, y ya. Si esta función setSocketOption me devuelve un 0, significa que sí se pudo habilitar la opción de socket. Entonces ya cuando se invoque la función cierre, la función close, pues se va a echar a andar ese temporizador de 30 segundos antes de que realmente se cierre ese socket. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Sales. Bueno, entonces lo siguiente, pues voy a acceder al archivo que voy a mandar. En este caso yo no lo puse con una caja de diálogo, así como en Java que salía el file chooser, porque para hacer eso tendría que haber utilizado algún sistema para manejo de ventanas, ¿no? Como por ejemplo TCL, TK o GTK o Qt, y sería todavía más código que les habría dado. Si quieren más adelante, pero ahorita lo único que quería es que se viera la lógica de la parte del socket. Entonces, por eso nada más especifiqué tal cual la ruta. Aquí está el nombre canónico de este archivo que voy a intentar mandar. De hecho, aquí tengo ya comentado otro, porque hice las pruebas con dos archivos diferentes. Y este es el que voy a intentar mandar, que está acá. Déjenme ponerle acá. ls-lah. Y este es el archivo que voy a intentar mandar. Que se llama duque1.png y que mide 108K. Ajá. Ese es el que estoy apuntando aquí, que es el que se va a mandar. ¿Sí queda claro? Profesor. Sí. Bueno, entonces, para mandar ese archivo, primero voy a mandar la metainformación, así como en Java, que primero mandaba la metainformación y después mandaba el contenido del archivo, pues aquí igual, ¿no? Entonces, la metainformación la voy a mandar en esta cadena y el contenido del archivo la voy a mandar en esta cadena. ¿Sale? Entonces, como sea, necesito crear las dos cadenas. La que va a tener el contenido, la creo y la limpio. Y la otra, pues también, ¿no? La creo y la limpio. Quizá. Ya tengo las dos. Entonces, para poder acceder a la meta información, es que voy a hacer lo que está aquí en estas líneas. De hecho, hasta acá. Esto es lo que voy a hacer para acceder a la meta información. El nombre canónico de mi archivo que voy a mandar, que el nombre canónico es toda esa ruta completa, directorios más el archivo. La voy a duplicar dos veces, aquí está. ¿Por qué la duplico dos veces? Porque a la primera copia que saque de esta ruta, voy a extraerle toda la ruta de directorios hasta aquí. Eso es lo que voy a hacer con la función dirname que está aquí. Entonces, dirname lo que me va a devolver es de este nombre canónico hasta aquí, toda la ruta de directorios.
Y baseName, la función baseName lo que me va a devolver es el nombre del archivo. O sea, me va a omitir toda la ruta de directorios y solo me va a devolver el nombre del archivo, que es lo que voy a mandar como parte de la metainformación. ¿Sale? Entonces, por eso es que necesitaba duplicarla 2 veces, porque en una le voy a quitar el nombre del archivo y a la otra le voy a quitar la ruta de directorios con las funciones dirName y baseName, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esta es parte de la metainformación. Ya tengo el nombre del archivo, ahora me falta el tamaño. Entonces, ahora para acceder al tamaño, voy a hacer lo que está aquí abajo. Genero una referencia, la apunto hacia mi archivo y, y voy a invocar la función stat. Aquí está. La función stat que lo que me va a hacer es asociarme mi descriptor del archivo con la estructura stat. ¿Para qué? Para poder acceder a los atributos de ese archivo. Y en este caso, el único atributo que yo quise acceder es este, st6, que me va a devolver el tamaño del archivo. Les digo, esta es una forma de acceder al tamaño del archivo. Otra forma que no requiere de esa estructura stat, pues es esto que tengo aquí comentado, ¿no? Simplemente, ya que tienes el descriptor del archivo asociado al primer byte del archivo, pues lo único que hacemos es aquí obtener con la función ftel, obtenemos el valor que tiene, o el valor de la dirección donde estás apuntando en ese momento en el archivo, o el desplazamiento, como le quieras decir, el offset. En ese momento que estás en el inicio del archivo, pues tu desplazamiento sería 0. Entonces lo que estaríamos guardando aquí en esta variable pues, sería un 0. Después con la función fseek te vas a mover partiendo de la posición 0 hasta el final del archivo, ¿no? Es la constante secant. Entonces ya te desplazaste hasta el final del archivo y nuevamente con ftel obtienes el offset. ¿Cuánto se desplazó desde el 0 hasta el final del archivo? Pues ese es el tamaño. Entonces es la otra forma de medir el tamaño del archivo, ¿no? Si te da hueva hacer eso, pues ya simplemente lo asocias a la estructura stat y te vas al campo st6, pues ya lo tienes. Entonces, en el caso de que ya lo hayas hecho de la segunda forma, pues ya tu apuntador ya se desplazó al final del archivo. Entonces ya no lo puedes leer, a menos que regreses el apuntador al inicio del archivo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí otra vez con fseek nos vamos a mover nuestro descriptor del archivo. Con seekset lo vamos a mover al offset 0, que fue lo primero que guardamos, ¿no? Aquí. Y ya. O sea, les digo, esa es la otra forma de hacerlo. Pero bueno. Entonces ya tenemos los dos datos que vamos a mandar como metainformación, el nombre del archivo y el tamaño del archivo. Entonces ahora sí, en esta cadena, que es la que va a contener la metainformación, la limpiamos y en este caso le voy a cargar como si fuera una cadena con ese printf a esta cadena que está vacía. Le voy a concatenar el nombre del archivo, aquí está, el nombre seguido del tamaño y ese nombre seguido del tamaño van a estar separados por un punto y coma. No sé si se alcanza a ver. Está el %s, punto y coma, % el entero largo. Entonces lo estoy separando por un separador que es el punto y coma para saber dónde termina el nombre del archivo y dónde empieza el tamaño del archivo. Y además al nombre del archivo le estoy concatenando un 1 guión bajo. ¿Para qué? Porque como va a ser una copia, si es que el archivo quedara descargado en el mismo directorio donde está el original, pues no se sobreescriba, sino que tenga otro nombre, ¿no? Entonces para eso le estoy concatenando este 1 guión bajo. Entonces mando el dato, mando mi meta información por el socket antes de mandar el contenido del archivo y hago mi flush y valido que sí se hayan mandado los datos. Entonces ya mandé el contenido, digo, ya mandé la meta información, ahora que sigue, pues mandar el contenido. Entonces para poder mandar el contenido, voy a hacer este otro while, pero antes de esa línea, lo único que estoy haciendo acá es simplemente, esto nada más lo hice para separar la lógica de entre el envío de la metainformación y el envío de los datos. Entonces, simplemente lo que hice fue prepararme para recibir. Yo ya te mandé la metainformación. Necesito que el otro lado me diga que ya está listo para empezar a recibir el contenido ahora, ¿no? Entonces, ya te mandé la metainformación. Ahora yo espero para que tú me avises que ya estás listo para recibir
el contenido del archivo. Entonces, por eso aquí hago una lectura del socket para recibir ese OK de que ya está listo el cliente para recibir ahora el contenido. Y entonces, para recibir el contenido, hago igual que en Java, creo un acumulador, en este caso el acumulador se llama leídos, lo inicializo a 0, y en cada iteración ese acumulador se va a ir incrementando en la cantidad de bytes que se hayan podido, pues, recibir, y digo, se hayan podido transmitir. De tal modo que en algún momento, en alguna iteración, ese acumulador va a tener el mismo valor que el tamaño del archivo, lo que significaría que ya se transmitió todo completo el contenido del archivo. Entonces es igual que en Java, la misma condición de paro. Entonces el buffer que voy a usar para transmitir el contenido del archivo, en cada iteración lo voy a estar limpiando. Voy a hacer una lectura de datos desde el archivo con fread. Voy a leer los datos. Que eso es el primer parámetro, es donde vas a almacenar los datos que se lean desde el archivo. El segundo parámetro es cuántas estructuras de este tipo, que fue el primer parámetro, vas a mandar. En este caso nada más voy a mandar una estructura de tipo buffer. Y el tercer parámetro es cuántos bytes vas a intentar mandar, pues el tamaño del buffer para mandar ese pedazo completo. Y el último parámetro es desde dónde se van a tomar los datos, ¿no? Pues del descriptor del archivo. Ahí se van a cargar los datos en el buffer. Y ya que los tenga en el buffer, incremento mi acumulador y los escribo en el socket. Pero solamente voy a escribir, aquí está L, que es la variable que me devolvió fread. Solamente voy a escribir los datos que se hayan podido leer. No voy a escribir ni más ni menos. O sea, igual que como la hacía en Java. Y después de escribir, pues hago mi flush. Y entonces esto va a estar iterando, pues depende del tamaño del archivo, es la cantidad de iteraciones que se van a requerir para poder mandar completo el archivo. En cada iteración se va a incrementar este acumulador. En alguna de esas iteraciones va a tener el mismo valor que el tamaño del archivo. Y esa sería la condición de paro para dejar de iterar. Si ya terminé de mandar el archivo, pues ya cierro mis descriptores de archivo. Le aviso al usuario que ya se mandó el archivo, cierro mi conexión con ese cliente y ya cierro mi for para hacer la otro accept, ¿no? Para poder aceptar al siguiente cliente. Y ya. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? No, profesor. Bueno, ya son las 5:59. Si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene vemos el